Buenos días, Brandon. Vamos a esperar que se conecten más compañeros, por favor. Eligio. Hoy es lunes 2 de mayo. Del 2022. Semana 10. Nos queda la semana 11. La semana 11 bis para concluir con este curso. Lo que vamos a ver aquí es esta sección 1.6. Son bases ortogonales. En R, es decir, vectores. Tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes. N, conjunto de vectores linealmente independientes. A partir de esto, pues vamos a partir de L. Vamos a construir un conjunto de vectores linealmente independientes L. No sé, vamos a ponerle aquí L. Prima le llaman nuestras autoras. Mutuamente ortogonales. Ok. Entonces, vamos a pensar primero vamos a definir un producto interior. Primero el producto interior. O producto punto. En Rn. Producto punto en Rn. Ok. Entonces, bueno, si tenemos un conjunto sea U, sean U igual a 1 hasta UN y B, B1 hasta Bn. Los elementos de Rn. ¿Sí? Entonces se define el producto punto
se define el producto punto de U y B y se denota como U punto B. ¿Cómo vamos a definir este producto punto? Pues vamos a definir como U punto B pues vamos a multiplicar 1 por B1, 1 por B1 más UN por B1, B sub N. O sea que la suma de I igual a 1 hasta N de UI por B. Así. De modo que si tenemos 3 vectores ¿ah? 3 vectores, por ejemplo, si U es igual a 1 menos 2 menos 1, 1, y B es igual a 3, 0 menos 1, 4. Entonces U por B pues es 1 por 3 más menos 2 por 0 más menos 1 por menos 1 más 1 por 4. Entonces esto pues es 3 más 0 más 1 más 4 igual a 5. Entonces el producto punto es un número real. El producto punto punto B es un número real, ¿no? Sí, porque porque el espacio, porque Rn es un espacio vectorial sobre R. Bueno, después definimos lo que es la norma de un vector. La norma de un vector en Rn norma de un vector en Rn. Norma de un vector en Rn. Entonces, si U está en Rn, pues U pues tiene N entradas. 1, hasta UN. La norma de un vector en Rn la denotamos como la norma de U es igual a la raíz de U1 al cuadrado hasta UN al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, pues es fácil ver que esto es el producto de U1 por punto U el mismo vector. Porque la norma de U elevado al cuadrado pues es igual a U punto U, el producto interior de ese vector por el mismo. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok.
Hasta ahí parece que vamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, vamos a ver. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener que ¿a qué le llamamos un vector unitario? Sí. Un vector unitario. U es un vector unitario. Sí. La norma de U. O sea que la suma de U1 hasta U en el cuadrado es 1, ¿verdad? Y su norma vale 1, elevado a la... La raíz, pues, es el vector unitario. Entonces, si nosotros tenemos bueno, así definimos el vector unitario. Y ahora vamos a ver algunas propiedades de los vectores, ¿vale? Sí, ¿no? Sí, sí. Porque los dejé en el... Muy bien, entonces, propiedades de la norma. Okay. Propiedad, proposición. Le llamo proposición. Proposición 1.23. ¿Qué dice esta proposición? Pues que para todo U en Rn,
para toda lambda en R valen las siguientes. Afirmaciones. ¿Cuáles afirmaciones? Uno, pues que la norma de U es mayor o igual que 0. Y la norma de U es 0. Sí, y solo sí. U es el vector 0. Dos, que la norma de U es igual a lambda, el valor absoluto, por la norma. ¿Es claro? ¿Son claras esas afirmaciones? ¿No? ¿Todo está bien? La primera que dice. Que la norma de U es mayor o igual que 0 siempre. Y que solamente vale 0 si todas las componentes o entradas de U valen 0. ¿No? Solamente vale 0 la norma del 0. No sé si vale la pena hacer la demostración o es claro para ustedes. Para mí está Claro. bien. ¿Sí podríamos hacer la demostración, por favor? ¿La del primero? Sí. Vamos a ver. Primera. Pues la primera dice si el 1, por ejemplo, ¿no? Tomas cualquier vector U en Rn. Ese vector U es tiene en entradas. Entonces, la norma de U. Ajá. Es bueno, vamos a elevarla al cuadrado y eso sería 1 al cuadrado más UN al cuadrado. Y puesto que todas las entradas son positivas, a menos de que exista, con una que exista que sea 0 y pues ya es positiva, ¿no? ¿Está claro? Porque los cuadrados de todas las entradas son positivas, entonces es positivo. No sé si sea claro eso. Nunca puede ser negativa la norma de un vector. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, si nos ponen algún ejercicio así, ¿tenemos que elevarlo al cuadrado también? ¿O aquí nada más fue para la demostración? Ajá, bueno, pues que si el cuadrado, esto es equivalente aquí, a que la U es igual a la raíz, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Porque lo que está dentro del radical es positivo siempre o 0. Y puedes calcular la raíz cuadrada de un número positivo y es positiva, ¿no? Ok, sí, está bien. O sea, son equivalentes las dos afirmaciones. Sí, profe, gracias. Ajá. Por eso es más fácil, pues, trabajar con los cuadrados. Entonces, esta primera parte es así. Ahora la otra parte que dice que nos vamos a pasar por acá. Pasarnos hacia este lado. ¿Sí? Entonces aquí dice que para todo U, para toda U en Rn, para todo U en Rn,
¿qué tenemos que para todo UNRN el U es 0, la norma de U es 0? Sí, solo sí, U es 0, ¿verdad? Entonces aquí hay una condición necesaria y suficiente para que sea 0. ¿Cómo haríamos ahí la demostración? Ajá. Primero, pues tendríamos que decir, son dos partes. Primero tendríamos que decir que para toda U en Rn, si la norma de U es 0, entonces la U es 0. Entonces, la U es 0. ¿Cómo haríamos esta demostración? De las primeras demostraciones que se hacen en la licenciatura en matemáticas. Física. ¿Cómo le harías para probar eso? Si la norma de U es 0, ¿cómo concluyes de que U es 0? ¿Cómo le haríamos ahí? Pues eso implicaría que la raíz de todos los componentes de la normal son igual a 0, ¿no? Entonces, de ahí se deduce que es 0. ¿Cómo lo probarías? Pues intuitivamente se ve que es claro, ¿no? Dices, no, pues como mi hipótesis es de que la raíz de U1 al cuadrado más UN al cuadrado es 0, ¿no? Así. Y esto equivale a que la suma de los cuadrados es 0, ¿no? Entonces ya puedo concluir que eso es 0. Esta es mi hipótesis. Entonces se hace por contradicción. Por contradicción, ¿verdad? ¿Cómo se hace la contradicción aquí? Negando la conclusión, ¿verdad? Si no es cierto, supongamos que U es distinto de 0. ¿Qué pasaría? Entonces existe una UI distinto de 0, ¿verdad? O sea, aquí la U es, aunque tenga ceros en todos lados, pero aquí hay un UI que es distinto de 0, ¿no? Entonces, cuando menos la norma de U, cuando menos ese elemento ya estás muy seguro que es distinto de 0. Y por lo tanto, esto es igual a eso, ¿no? Entonces, UI, este es el valor absoluto de UI, y esto es distinto de 0. Entonces, quiere decir que la norma es distinta de 0. Lo cual es una contradicción porque estábamos diciendo que U es 0, ¿no? Sí. Contradices la hipótesis, ¿no? ¿Sí está bien? Por lo tanto, si U está en Rn y su norma es 0, entonces U tiene que ser 0. Y la otra parte, ¿cómo se demuestra? Si la U es 0, es más fácil, ¿verdad? Porque si la U es 0, la norma, pues esto es 0, ¿no? Todas las entradas son 0. Esto es obvio que sí, ¿no? Porque todas
las entradas son 0. Esa es la parte más sencilla, ¿no? Como V es 0, entonces la norma sería la suma de ceros al cuadrado, ¿no? Y eso nos daría el 0. Profe, ¿podría volver a hacer la cámara un poquito más hacia arriba, por favor? Sí. Ya, gracias. Sí. ¿La podría girar tantito a la derecha, por favor? Derecha. Sí, gracias. Yo, profe, gracias. Ok. Gracias a ustedes. A ver, entonces. Y la otra observación, digo, la otra afirmación, pues es si nosotros tenemos que lambda por u es lambda veces 1, lambda veces un. Entonces la norma de lambda u es igual a raíz de lambda al cuadrado por 1 al cuadrado más lambda la n, lambda al cuadrado por un al cuadrado, ¿verdad? Entonces es fácil. Se factoriza la lambda al cuadrado por 1 al cuadrado más lambda al cuadrado un al cuadrado. ¿Sí? Esta es la raíz de lambda al cuadrado. La raíz de 1 al cuadrado más n al cuadrado. Y este es lambda por la raíz, por la norma de u. Esto es lo que dice ahí, ¿no? Entonces esta es como que una propiedad que se hereda de los números reales, de una propiedad del valor absoluto que se hereda de los números reales. En los números reales tiene usted esta propiedad de que para todo A y B en R, el valor absoluto de A es de A por B, es el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Esa es en realidad esta propiedad, que de cierta manera se hereda de ahí, ¿no? Pero hay otra propiedad que es muy parecida a esa que tenemos ahí, que es la desigualdad de Schwarz. Teorema 6.3. Teorema 1.3. Vamos a ver. Para todo U y B en Rn, en Rn tenemos que 1, la norma de U por B es menor o igual que la norma de U por la norma de B. Eso es lo que nos dice la desigualdad de Schwarz.
Le llaman de Cauchy-Schwarz. Schwarz. Falta una C. S. Schwarz. Laurent Schwarz. Y Agustín Cauchy. Lorenzo Schwarz. Y Agustín Cauchy. Y la famosa desigualdad del triángulo, ¿verdad? 2. Es menor o igual que la norma de U más la norma de B. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar un poco para probar para probar esta usamos el producto interior. La norma del producto interior, la interpretación geométrica del producto interior como la norma de U por B. Es el coseno de teta. Necesitamos algunas otras propiedades del producto interior para poder hacer las pruebas. Vamos a verlas, ¿no? Propiedades algebraicas del producto interior. Propiedades algebraicas del producto interior. Propiedades algebraicas. ¿Cuáles propiedades algebraicas tenemos? El producto interior, pues las siguientes, ¿no? ¿Cuáles son? Para todo U. Mejor escribimos arriba. Sí, ¿verdad? Sí se ve, pero si cabe tal vez. Que tal más orden. Para todo U y B. Para toda lambda. 1. U punto B es igual a B punto U. Es la conmutatividad. Dos. Segunda propiedad. Este es 1, 2. U por punto lambda B es igual a lambda por punto E igual a lambda por U punto B. O sea, podemos introducir a la lambda en cualquier, se puede asociar
lambda, interpretada como un producto por un escalar y el otro como un producto interior. Luego, pues que 3, que la norma de U.U es la norma al cuadrado, ya la habíamos mencionado. Y finalmente, aquí mismo, 4, U punto P más W es igual a U punto E más U punto W. Distributividad con respecto a al producto interior. Ajá. Ok. ¿Me puedo repetir la 4 de favor? Es U.P más, ¿qué es? ¿W? ¿O cómo? ¿Qué vamos a escribir la 4? Sí, por favor. La 4 es esta. U punto B más W es igual a U punto E más U punto W. Es distributividad con respecto al producto punto. Distributividad con respecto al producto punto. Profe, ¿podría regresar hacia abajo del lado izquierdo, ahí de abajito de donde dice el teorema 1.3? Sí. Ya, profe. Porque ya empezó. Pero estas propiedades son claras para todos, ¿o? Todos. Para mí sí, profesor. ¿Perdón? Para mí sí. Sí, ¿no? Para ver la Sí, conmutatividad, profesor. digamos aquí la propiedad asociativa,
tenemos entre v y lambda y los podemos conmutar ahí mismo, ¿no? Y aquí, pues esto es una propiedad que mencionamos hace un rato, ¿no? Y la distributividad. ¿Hay algún problema con algunas? ¿Está claro o no? Bueno, nada más, ¿en qué momento usamos estas propiedades? Bueno, Bueno, vamos a ver cómo usar estas propiedades. Vamos a ver por ejemplo, ujú. Definimos el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores. Ángulo entre dos vectores. Tienes un vector U, y lo representamos aquí un vector B. Entonces aquí se forma un cierto ángulo que puede estar de U a B o de B hacia A. Ajá. Y ese ángulo se define como el coseno de V sí, lo notamos como U punto B entre la norma de U por la norma de B. Sí, así se define. El ángulo entre esos dos vectores. Ajá. Entonces, no sé si sea, a veces pues el producto interior pues se define así, ¿no? Como la norma de U por la norma de B por el coseno de U, B. O sea, reemplazamos este coseno y se le pone el coseno de teta, que sería el ángulo entre esos dos vectores. Profe, ¿podría regresar a la propiedad 4 del otro lado derecho, por favor? Sí, sí. Ya, profesor, gracias. Ok. Ok, entonces aquí, cuando se toma así el ángulo entre los dos, ¿verdad? Como el coseno entre los dos vectores, ¿no?
Y de aquí mismo se concluye, se puede demostrar la desigualdad de Schwarz, porque si yo le pongo U punto B, el valor absoluto de esto es igual al valor absoluto de lo que tengo aquí, y esto es menor o igual que la norma de U, puesto que es positivo, ¿verdad? Por la norma de B. Por la norma del coseno de teta. Por el valor absoluto del coseno de teta. Pero ustedes saben que el coseno de teta está entre 0 y 1, entonces esto equivale a U punto B, menor o igual que la norma de U, por la norma de B. Entonces, de aquí se puede deducir entonces la desigualdad de Schwarz. De Cauchy. Schwarz. Cauchy-Schwarz. De Cauchy-Schwarz. Ahí se puede deducir. Y la desigualdad del triángulo, ¿cómo la podemos deducir ya con estas propiedades? ¿Verdad? Vamos a borrar aquí. Desigualdad del triángulo. ¿Cómo lo podemos deducir? Pues acuérdense que queremos probar que U más B es menor o igual que la norma de U por la norma de B más la norma de B. Bueno, partimos de que la norma de U punto B, U más B, al cuadrado es igual a más B punto U más B. Así, ¿no? Entonces aplicamos la distributividad con respecto al producto interior. U más B punto B. Luego aquí U punto U, otra vez la distributividad. Más U punto B. Más B punto B. Y aquí otra vez esta misma propiedad sería la norma de U al cuadrado. Y aquí pues ¿qué sería? 2U por B por la conmutatividad. Y la norma de B. La norma de B. Al cuadrado. Y luego aquí tenemos pues que U punto B es un número real y este siempre es menor o igual que el valor absoluto de U punto B. Pero esto es por la desigualdad de Schwarz. Esto es menor o igual que la norma de U por la norma de B.
O sea, porque ya aquí probamos la desigualdad de Schwartz. Y aquí tiene un doble. Entonces, esta es la norma de U al cuadrado más el doble de la norma de U por la norma de B más la norma de B al cuadrado. Y entonces este es un trinomio cuadrado perfecto. O sea, tienes U más B al cuadrado es menor o igual que la norma de U más la norma de B al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sí ya le saca raíz en ambos lados, como estos son positivos. Entonces pues ya concluyes que la norma de U más B es menor o igual que la norma de U por la norma más la norma de U. Entonces esta es la desigualdad del triángulo, ¿no? Que habíamos mencionado en las otras propiedades. Aquí va a salir el orden. No es cierto que lo que escribí. Ahí está. ¿Sí? ¿Está claro? Compañeras, compañeros. Sí, profesor. Ok. Entonces de ahí salen esas desigualdades importantes. Entonces vamos a ver a qué le llamamos vectores ortogonales. Bueno, la idea de vectores ortogonales podría estar inspirada en esta igualdad, ¿no? Puede estar inspirada en esta igualdad. Cuando tenemos que U punto B es igual el valor absoluto del producto escalar es igual o el producto escalar es igual a U punto B por el coseno de teta, ¿verdad? Valor absoluto, ¿no? ¿Qué pasa si teta vale 0? Si teta vale 0, pues eso vale, si el ángulo entre los dos vectores, si teta es igual a 0, pues como que U y B son paralelos, ¿no? Son paralelos, porque pues, si teta vale 0, los dos están aquí está U y aquí está B, ¿no? Y B puede ser un poco más grande o más pequeño. El ángulo entre ellos, como que son paralelos,
O también si el ángulo vale 180 grados, ¿no? Pero estamos pensando que eso vale. Entonces, si θ vale pi sobre 2, pues entonces estamos hablando de que este ángulo es de 90 grados. Y entonces en ese caso el U punto B es 0. Y también para que el valor absoluto de 0 sea 0, necesitamos que este número sea 0, ¿verdad? U punto B sea 0, para que sea un ángulo de 90 grados. O sea, puede ser una de las razones para pensarlo de esa manera. ¿Sí? Bueno. Entonces, como definición, vamos a decir que dos vectores son ortogonales. Definición. 1.22. Vectores U y B en Rn son ortogonales si el producto es 0. Si su producto interior es 0. Y bueno, y aquí pues viene el concepto de bases ortogonales, ¿no? Definición de bases ortogonales. Decimos que si los vectores de una base son ortogonales por parejas, si los vectores de una base son, que sería correcta la palabra mutuamente ortogonales, o por parejas. Por parejas. Decimos que la base es ortogonal. Ortogonal. Entonces vamos a ver. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente, si tienen una base, aquí tienen 1 hasta n, B es base ortogonal sí, para toda I y para toda J de 1 hasta n. Los U y punto UJ es 0.
para toda I. Si la I es distinto de la J. Si la I es distinta de J. Son distintos. ¿Está claro o no? ¿Qué dice el último? Si qué, si es diferente de J. Ah, ya entendí. Si I es diferente de J, ¿verdad? Ajá, si la I es distinta de J. Ah, gracias. Pues ahora vamos a definir definición de proyección ortogonal sobre Rn. Vamos a ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a definir lo que es una proyección ortogonal sobre Rn. Si nosotros queremos, vamos a tomar dos vectores, sean U y B. Vectores en Rn. ¿Sí? Obviamente vamos a decir U no nulo. Entonces se define la proyección ortogonal
el vector B sobre el vector U y se denota como la proyección de, dijimos, el vector U sobre el vector B. B sobre U, aquí es como un subíndice U. Y se define así, la proyección de B sobre U. Es una proyección ortogonal y se define como U punto B sobre la norma de U punto U. Ajá. Por U, aquí. Vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? ¿Puede bajar su cámara tantito, profesor, de favor? Sí, claro. Vamos a ver. Gracias. Un poquito más, por favor. Sí. ¿Sí está bien? Sí, gracias. Esta división es de vector U por Por U, V. vamos a ver cómo sale esa fórmula. Vamos a ver cómo se obtiene esa relación. Voy a borrar esta parte. Entonces, si tenemos un vector U, U es un vector en donde vamos a proyectar B. Es el vector U. Y aquí tenemos un vector B. Y queremos hacer una proyección ortogonal. Entonces vamos a trabajar aquí de manera perpendicular, que aquí nos forme un ángulo de 90 grados. Entonces aquí vamos a reducir este vector R, U, lo vamos a multiplicar por un escalar R, para que se reduzca a un R veces U.
lo vamos a comprimir. Y si U es muy pequeño, pues lo vamos a hacer 0, ¿no? Pedimos que U sea diferente de 0 para que tengamos en dónde proyectar la B, ¿no? Si U fuera 0 no podríamos expandirlo ni comprimirlo. Entonces aquí tenemos un vector que no sabemos quién es, ¿no? Sí. Un vector que no sabemos quién es. Pero ese vector, al sumarlo con R veces U, debe de ser el vector B, por lo tanto este vector U tiene que ser B menos R veces U. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que esta diferencia, ¿verdad?, sea ortogonal a la U para que sea una proyección ortogonal. Por lo tanto, debemos de pedir que al multiplicar B menos R veces U punto U, queremos que esto sea 0, ¿verdad? Número real 0. Entonces aquí necesitamos las propiedades distributivas para que este B punto U nos quede así, menos R veces U punto U igual a 0. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Que B punto U es igual a R veces U punto U. Ajá. Y de aquí despejamos la R, ¿verdad? R es igual a B punto U o U punto B dividido entre U punto U, ¿verdad? Ajá. Entonces, la proyección, pues es este vector. Digamos que la proyección de B en U es el vector R veces U, ¿verdad? Es donde se proyecta R veces U. Pero como R es igual a esto, ¿verdad? Entonces el libro define esta R como U punto U y multiplicada por la U, obviamente, ¿no? Esa es la proyección. Algunas veces, pues si lo quieres volver unitario, entonces surge otro concepto como U punto B. Lo de abajo lo puedes poner como la norma al cuadrado, ¿verdad? Y aquí pones U entre la norma de U. Y entonces a esta parte le llaman la componente. Es un número real. La componente de B en U. Es decir, que tanto expandes un vector unitario, ¿no? U sobre U. Pero esta es en todo la proyección del B en el vector U. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, ese componente me puedes repetir otra vez. ¿Qué está dividiendo sobre qué? Es que casi no entiendo la primera letra. Es que aquí, en realidad, esta U punto U, ¿sí? Lo puedes poner como la norma de U al cuadrado, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, aquí puedes poner la U, la norma de U al cuadrado, ¿no? Así, U punto U. U punto B. Entonces tú puedes separar una y dejar U punto B entre la norma de U por U sobre la norma de U. Entonces este es un vector unitario, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esta parte, la componente, lo que le llaman algunas veces a esto que está aquí es la componente de B en U.
O sea, ¿qué tanto expandes el vector unitario para tener la proyección? Sí, sí, está bien. Entonces la componente solo es eso que está encerrado. Encerrado, sí. Gracias. No sería, no sé si necesitamos este concepto, pero sería U sobre la norma, sobre U punto B, sobre la norma de U. Es la componente, ¿no? Ok. Bueno, entonces, la idea de aquí es construir, si yo tengo una base, ¿cómo construir una base ortogonal? ¿No? Para que sea ese un conjunto de vectores. ¿Podría mover la cámara hacia arriba, por favor? Sí. Hacia arriba. Ya, gracias. Bueno, pues continuamos. Sí, profe. Ujú. Entonces, sea ese un conjunto de vectores U1 hasta UN, US le llamo, tal que U I punto UJ, BJ, UJ es igual a 0, si I es distinto de J para toda I igual a 1, I igual, IJ de 1 hasta S.
Entonces, S, el conjunto S es lineal, vamos a llamarle S. Entonces, el conjunto S es linealmente independiente. Comprobamos esa afirmación. ¿Cómo le haremos para hacer esa? Entonces vamos a probar que si A1 por 1 más AN por UN, US, ¿no? AS por US es igual a 0. Hay que probar que A1 hasta AS es igual a 0. Para ver que son linealmente independientes. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Para ver que son, ¿cómo le hacemos para ver que A1 es 0? Pues multiplicamos esta igualdad por 1 toda, ¿no? El producto escalar. Y aquí también nos daría 0. Entonces, el único elemento que no sería 0 es el primero. ¿Por qué? Porque tendríamos que A1 punto 1.1 y el resto, pues tendríamos AS por 1.US. Ajá. Entonces este sería 0, ¿verdad? Y todo esto nos quedaría como A1 punto U1 por la norma al cuadrado de esta cosa, ¿no? Cuadrado. Ajá. Y esto es igual a 0, pues implicaría que A1 es igual a 0. ¿Verdad? Y así sucesivamente vamos multiplicando por UJ, ¿verdad? UJ por A1 por 1 más
aquí, pues aquí debe encontrarse el AJ por UJ, ¿verdad? Etcétera. Y entonces hasta el A en AS, A, ¿qué? S por UJ, ¿verdad? US igual a 0. Y nuevamente, pues el único que sería 0, pues sería el AJ, ¿verdad? Porque aquí tendríamos AJ por U, J al cuadrado igual a 0, pues entonces AJ es igual a 0. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el N, ¿no? Y de esa manera concluimos que A1, A2, etcétera, se hacen 0 hasta S, ¿no? Es decir, aquí haríamos todo esto por US, A1, U1, más hasta AS, US. Y aquí concluimos que AS por la norma de US al cuadrado es igual a 0. Entonces AS es 0. Entonces, si tienes un conjunto de vectores que son mutuamente ortogonales, ese conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿verdad? Entonces son mutuamente ortogonales, son linealmente independientes. Si son S, pues entonces tendríamos la siguiente situación, que generaríamos un subespacio de dimensión S, ¿verdad? Definimos un subespacio vectorial es W, L, D, U1 hasta US, ¿verdad? Y entonces estos vectores pues forman una base ortogonal. Profe, ¿podría regresar, perdón, podría regresar del lado derecho en donde estaba poniendo todo lo anterior? Sí, claro. Claro. Ya, profesor, gracias. Sí. El subespacio. Mira el subespacio W. Okay. Ahora bien, vamos a ver, tomemos cualquier elemento B. Ajá. Para cada B en Rn, consideremos el vector
U en W, dado por la combinación lineal U, lo vamos a tomar así, como 1 por B y aquí 1, 1.1 por 1. Proyectamos ese vector en el vector 1, ¿verdad? La proyección ortogonal en 1, más U2, B, entre U2, punto U2, U2, así. Proyectamos ese vector en ¿dónde? En otro vector. Proyección ortogonal, ¿verdad? En cada una de las coordenadas de los vectores que generan al vector W, al espacio vectorial W. Y así nos vamos hasta US punto B sobre US punto US. Y aquí obviamente le ponemos US. US. Entonces, proyectamos ortogonalmente sobre U1, sobre U2 hasta N, ¿no? Y así vamos proyectando los vectores, ¿no? ¿Correcto? Entonces se tiene que para cada T, para cada T, igual a 1, 2 hasta S. Para cada T de 1, 2 hasta S. ¿Sí? El vector U, punto U, UT, es igual a B por UT. Punto UT. Correcto, pues porque, ¿por qué razón vamos a tener eso? Pues porque como son mutuamente ortogonales, vamos a multiplicar U punto UT, ¿verdad? U punto UT en esta suma lo vamos a ir multiplicando por cada uno de ellos. Aquí va a quedar U1 por B sobre U1 punto U1 por U1 punto UT más etcétera, ¿no? Aquí vamos a ver. Hasta que encontremos el Tésimo, digamos. Por aquí en medio. Vamos a tener el US, el Tésimo, ¿no? El Tésimo punto B sobre U Tésimo punto U Tésimo
punto UTésimo punto UT, ¿verdad? Etcétera. Nos vamos a ir con todos los demás. Bueno, para no invadir esta zona, lo voy a agregar aquí más, etcétera. USésimo por D, USésimo por D, punto USésimo, ésimo, punto U, ésimo, punto UT. Pero estos van a ser 0. ¿Cuál es el único que se va a salvar de todo esto? Pues este de aquí, ¿verdad? Este es el que se va a salvar. Pero estos son iguales, se cancelan. Y por lo tanto nos va a quedar que U de T es igual. ¿Sí? ¿Sí? O sea, punto de T, ¿no? A U de T es igual a B. Que era lo que queríamos ver, ¿verdad? Que U por U de T es B por U de T, o sea, sí, aquí se conmutan, ¿no? B por U de T, punto U de T. ¿Para qué queremos esto? Bueno, lo queremos para lo siguiente. Punto U de T. Entonces podemos hacer una sola ecuación que sería U menos B punto U de T igual a 0. O sea que esa diferencia con U de T son ortogonales con cada uno de la base, ¿no? O sea, estos dos son ortogonales. U de T. Entonces eso es 0. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que U menos B es ortogonal a U de T. Para toda T igual a 1 hasta S. Si no podríamos ir diciendo, ¿no? Pero T igual a 1 hasta S. La diferencia, ¿no? Si B está en Rn y W está en U y U está en U, entonces la diferencia de U menos B es ortogonal a cada uno de los vectores que están en donde, en W, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que puesto que para todo W, en W, ¿sí? Es combinación lineal de elementos de S. De elementos de S. Ya se me acabó, ya se me acabó. ¿Sí? Entonces,
para todo B, B, y para todo, ¿no? T igual a 1 hasta S. Tenemos que B menos U punto W es igual a 0. Ok. Está curioso, ¿no? Que aquí es W. Para todo W, ¿verdad? O sea, si tomas un vector aquí, ¿cómo sería esto? Pues tienes aquí el espacio W. Espacio W. Ajá. Y tomas un vector, pues B, cualquiera en Rn, ¿no? Entonces la diferencia de cualquier vector aquí, así, ¿no? B menos U, es ortogonal a este plano, ¿verdad? Es ortogonal al plano W. Entonces es lo que nos está diciendo esta relación que tenemos aquí. Entonces, definimos la proyección ortogonal, ¿sí? Definimos la proyección ortogonal como definimos la proyección ortogonal de B en Rn sobre el espacio W ya está, por favor. Ya no conecta. Sobre el espacio W. ¿Cómo lo vamos a definir? Como el vector dado por, como el vector U dado por pues el vector lo vamos a definir como la proyección de B sobre un conjunto W, ¿no? Sí, es el vector. Pues esta va a ser la suma de 1 por B sobre 1.1 por 1 aquí, más US por B sobre US punto US por US, ¿verdad? Sí. Como esa suma, ¿no? Entonces, pues B se va a escribir como la proyección de W
B en W más B menos la proyección de B en W. Así vamos a poder escribir el vector B. Continuará. Bueno, pues nos vemos el miércoles, ¿verdad? Profe, ¿podría regresar hacia abajo del lado izquierdo, ahí de la Sí. segunda columna? Sí, sí. En ese dibujito, ¿no? Sí, profesor. Estamos definiendo la proyección de un vector en un espacio, ¿verdad? En un subespacio, ¿ves? De ahí van a salir las sumas directas. Ok, profesor. Gracias, ya. Claro, pues entonces nos vemos el miércoles. ¿Les parece? Sí, sí, Gracias profe. y gracias por hoy, ¿ok? Usted, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Voy a ver si está aquí.